Saludos a todas las personas que toman su tiempo en ver este video en YouTube por medio de su página de Facebook. En este día me encuentro con el autor original del libro Cáscaras y Miel, José Alvarenga. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y qué manera de aprovechar estando aquí rodeado de la naturaleza para hacerte unas preguntas, si me pudieses dar la oportunidad. Pues es un gran placer para mí, es un honor tener el privilegio, si me lo permitís. Muchas gracias. Para mí, créeme, que es un verdadero honor, ya que puedo decir que he sido uno de los primeros en haber comprado el libro Cáscaras y Miel. Es un elogio para mí eso. Gracias. Y una de las preguntas, ¿verdad?, que yo tengo es, ¿cuándo surge la idea de escribir un libro y por qué? Bueno, en escribir siempre ha sido uno de mis anhelos. Aunque fíjate que, voy a ser sincero, yo fui bien rudo, como decimos en El Salvador, para la lectura. Ajá. Pero fíjate que cuando yo voy a mis raíces, por ejemplo, mi abuelo, mi papá Salvador, algo de su influencia es aquella dedicación que mi abuelo, el tata de mi tata, tenía para la caligrafía. El método Palmer era uno de sus no pasatiempo, sino que una de su dedicación, el método Palmer. Y yo creo que de allí surge aquel deseo de la escritura, ¿verdad? Entonces, eso es la influencia, ¿verdad?, de escribir, ¿verdad? Y empieza uno por esa práctica, ¿verdad? Yo tengo una de mis primas de que me acuerdo cuando yo escribía la letra A de manuscrita, se sentía enojada porque ella me decía que yo le había copiado su manera de hacer la A, pero era porque ella también practicaba el método Palmer, cosa que yo me había también adaptado a esa. Y estoy hablando nada más de escribir. Ahí empieza ese. Wow, interesante. Ajá. Ahora, ¿qué es cáscaras y qué es miel? Cáscaras, ¿verdad? Por ejemplo, mira, como escritor yo tengo que hablarte en experiencia, ¿va? Porque son las experiencias que uno vive. Yo me recuerdo, una vez venía saliendo de la escuela allá en Monteblanco, la escuela venía saliendo. Eso ubicado en El Salvador. El Salvador, en Soyapango. Ajá, yo estaba en 6º grado, me acuerdo, y venía saliendo y había un señor que vendía mango rallado. Era, mango tierno, lo rayaban, lo ponían en una bolsa, le echaban algo, chile, sal, limón, qué rico aquello. Entonces este señor, la cáscara la dejaba ahí. Y veníamos, los demás cipotes veníamos y agarramos las cáscaras y las comíamos. Y me decía la maestra, fíjate, la maestra me dice, ¿por qué te comes las cáscaras? Y me dice todavía, mira, yo sé de que ahí está, me dice, yo sé que ahí está toda la vitamina y todo, me dice todavía, pero ¿por qué te las comes? Entonces, muchas veces nosotros desechamos la cáscara y donde está todo, ¿verdad? El nutriente, por así decirlo. Y tiene que ver mucho más en el concepto intelectual, ¿verdad? Cuando ya hablamos, no me quiero retirar mucho, pero en la cuestión de la filosofía y de la ética, que se enfocan en demasiado en la esencia y descartan mucho lo que es esta parte, ¿verdad?, que es, ¿verdad?,
somos, lo que sentimos. Y ahí viene lo que es cáscaras. Y luego, Sí, por qué escogiste ese título? bueno, cáscaras, vaya. Entonces vamos a miel, ¿verdad? Cáscaras. Y como te decía, en esa parte del cuerpo nosotros sentimos en las cáscaras donde está, como la maestra me dijo, ahí está el nutriente y la vitamina. En estas cáscaras es donde están nuestras emociones. En estas cáscaras está lo que sentimos del amor, lo que sentimos de la ira, lo que sentimos de la felicidad, lo que sentimos de la tristeza. Entonces ahí me voy. Entonces miel es lo que probamos, ¿verdad? Entonces la miel es dulcita, ¿verdad? Entonces, ¿acaso algo que nos hace algo de ira no puede darnos algo dulce? Miremos el panal, ¿verdad? Aunque una avispa nos pique, nosotros siempre vamos, nos pique, ¿verdad? Una avispa, no es una avispa, una abeja, Abeja. perdón, avispa, porque los panales del Salvador eso es lo que tenían, Sí. y nosotros los agarrábamos a pedradas, pero aún fíjate, cuando caían los panales tenían miel y avispas. Entonces, ahí está, vea, acá. Entonces, cáscaras y la miel. ¿Será que la miel solamente significa o simboliza solo el amor, solo la alegría? Y eso es lo que miel representa, que a pesar de lo bueno y de lo malo, por decir así, podemos aún saborear la dulzura de la miel, que es la dulzura de la vida, ¿verdad? Ahí viene eso de cáscaras y miel. Ahora, en tu libro, aquí en las primeras páginas, ah, los agradecimientos. Agradeces a tu mamá, Magdalena Velázquez, y a tu padre, Francisco Javier Alvarenga. ¿Cómo estas dos personas influyeron en este libro Cáscaras y miel? Vea, sí, en cuanto a la dedicación, la primera dedicación es dedicado a la excelencia. A la excelencia. Y eso queda para el que tiene oídos. Vea, el que tiene oídos, vea, Sí. el que escucha, el que sabe. ¿Va? Pues de mi madre y padre, la influencia, esa influencia viene más, por ejemplo, de donde el tata de mi abuelo. Y me acuerdo de la ocasión cuando él se fracturó su pierna y él ya no podía andar. Y me acuerdo cuando él sentía aquel dolor y me decía, mire, únteme metilo. Era un bálsamo, ¿verdad? Para poder mantener la pierna caliente y que no sintiera el dolor. Y entonces venía y me preguntaba y me pedía eso y me decía, ya no te voy a poder contar pasadas. Y entonces el tata de mi abuelo, él era de pasadas y de historias. Mi abuelo era de pasadas y de historias. Mis tíos, mi tío Javier, el hermano del abuelo, ¿verdad? Era más que todas las historias que yo escuché, las escuché de mi tío Javier. Sí escuché de mi tío Chamba, mi tata, a pesar que no tenía historias pasadas, pero tenía anécdotas, tenía cosas que habían sucedido. A él le gustaba decir lo que había sucedido y fueron pocas, pero sí, él siempre salía con eso. Entonces, de parte del lado de mi tata viene eso, del lado de mi nana y es más diferente, porque con mi tata las historias. Y sí, vi un poco de lo que era el ambiente, la casa donde ellos crecieron, el campo, pero del lado de mi nana fue el río, fueron las piedras, las Tres Marías del Sauce, allá en el departamento de la Unión. Sí. Entonces, tanto como la historia de la casa de mi tata, aquella narración la escuché con palabras del
lado de mi nana, yo vi los dibujos, Wow. yo vi, ¿me entendés? El lugar, ¿verdad? Como que Entonces, se empezaron a conectar exacto. los puntos. Entonces ahí es donde viene eso de las dedicaciones. Ahora, el lenguaje utilizado en esta obra tiene palabras que si uno no es del Salvador, no las puede descifrar. ¿Por qué el autor no da una explicación de ese tipo de palabras? Por ejemplo, en el primer poema comenzás con el chimbolo y dice, chimbolo salado que nadas en el buitre, fortuna y legado del abandono de tu nana, pero bendito el buey y sus patas que pisaron tus charcos, que chispeó tu miseria a un pozo sagrado. Entonces, yo como salvadoreño sé lo que cada palabra significa, pero me cuesta un poco conectarlas. Ahora, yo siendo salvadoreño, pero una persona que no usa ese lenguaje, siento que se pierde un poco, pero no veo una explicación en ese libro de esas palabras. Buen punto que traes y mira, esta es una cuestión, ¿verdad? Y tengo que hablar de Alfredo Espino, ¿verdad? Porque él ha sido, no te voy a decir que soy opulento lector de su poesía, pero lo que Alfredo Espino me influye, por decir así, me pasa es por qué ir a tierras extranjeras. Dice, si tenemos, dice, diciembres preñados de ilusiones, dice. Y él habla de su terruño. El terruño es la fuente de inspiraciones. Entonces, tus raíces autóctonas, ¿verdad? Es lo que te impulsa a hablar, ¿verdad? Entonces, sí, yo me identifico como autor con el pueblo salvadoreño, ¿verdad? Porque para hablar de algo yo tengo que hablar de mis raíces, de lo que conozco, de lo que experimenté, de lo que viví. Eres el aire que respiramos. En tu seno hemos nacido y amado, ¿verdad? Y esas son raíces cívicas, Claro. ¿verdad? Raíces cívicas. Entonces, ahí es donde yo, ¿verdad? Y como empieza, Dios te salve, patria, ¿verdad? Entonces, ahí es donde, en ese aspecto, es lo de la lengua autóctona. Ahora debes de saber esto. Las personas que no se identifican con ello, ¿qué es lo que primero que van a hacer hoy en día, conforme a nuestra actualización digital, ¿verdad? Ellos tienen al alcance, acceso a investigar. Wow. ¿Qué significa eso? Entonces ya no es una cuestión de que queda a oscuras, ¿verdad? Y en cambio es una invitación a saber qué quiere decir ello. Wow, excelente. Ahora, esta pregunta proviene de una persona, ¿okay?, que está muy interesada en leer tu libro, pero lastimosamente no habla español. Entonces su pregunta es, would it be an English version? Would it be an English version? That's a very good question. I love that question. Me encanta esa pregunta y ¿habrá una versión en inglés? Esto es América. Esto es América. América. ¿Y qué es América? ¿Verdad? Y vamos a hablarlo del punto de vista aquí donde estamos, en los Estados Unidos, ¿verdad?, de Norteamérica. ¿Y qué es los Estados Unidos? ¿Qué es el sueño americano?
Entonces ya nos estamos viendo de que ya hablar de América no es de hablar de inglés, no es tampoco de hablar de español, es de hablar cantonés, mandarín, es de hablar francés, italiano, ¿verdad? En Nueva York, es de hablar de los muchos dialectos de la India, Sri Lanka. Yo estoy hablando de estos países porque yo me he relacionado con ciudadanos de aquí de los Estados Unidos, de estos lugares, ¿verdad? Entonces, cuando yo medito en hacer una traducción, ya esa traducción, si la ponemos a una manera literal, pueda que pierda su El sentido. pierda su significado, por decir así, pierde su significado. Pero Su sazón. exacto. Entonces, pero sí estoy pensando en una manera, no traducir este libro, sino que escribir uno conforme a esa raíz dentro, pero ya dentro de la cultura de América. Y a eso quería llegar con la otra pregunta. El autor José Alvarenga está trabajando o está pensando ya en un segundo libro. En efecto, es que mira, esa es una cuestión, porque media vez haces una cosa, ya empieza la otra, y no puedes parar. Como por ejemplo, yo me gradué en música, fíjate, empecé a tocar el bajo. Después del bajo, empecé con la guitarra. Después de la guitarra, el teclado. Después del teclado, me fui a la percusión, la trompeta, aunque no me metí tanto de así el bajo y la guitarra y las percusiones, baterías, congas, timbales, trompeta, un poco, violín, que ha sido el último, pero ninguno de estos me dediqué tanto más como el piano, ¿verdad? Tampoco soy, me acuerdo que cuando tocaba, porque yo empecé a tocar en una congregación cristiana, y en aquel entonces estaba más cipotón que los otros jóvenes. Decían, es que vos sos profesional, me decían. No, le decía, el que es profesional es el amigo que me enseñó, ¿verdad? Se llama Kemal, un muchachito bien talentoso en aquel entonces, que yo cuando lo escuchaba tocar su guitarra, decía, y vos profesional, va, decía, no, bien modesto, decía, no, quiero ser, me decía, bien modesto. Entonces, pero ahí está, ¿ve? Como en la música, que empezás con un instrumento, así es en la escritura, el escribir, media vez entras en este campo, ya no solo vos te detenés. Ajá. Ahora, ¿verdad? Queda claro, ¿verdad? Que tus raíces son salvadoreñas, que fuiste criado en El Salvador. Y algo peculiar de los salvadoreños es su sentido de humor, el contar chistes. ¿Tiene el autor, ¿verdad? algún chiste o está ese sentido de humor en el autor salvadoreño, claro. en el autor José Alvarenga? Estaba una vez, estaban dos compadres, un mexicano y un salvadoreño, eran compadres. Entonces viene el compadre salvadoreño, le dice, compadre, le dice, mire, espéreme, que se me olvidaron mis caites, le dice. Y le dice el compadre mexicano, ándele, compita, yo ya le traje sus guaraches. Le dice. Y está esa cuestión, va, desde México, el habla hispana, decimos ahora, el español es de México. Vamos a decir desde Canadá, porque en Canadá hay personas ciudadanos de habla hispana, desde Canadá hasta abajo, hasta Argentina. Y nos vamos al Caribe, ¿va? El español, ¿verdad? Y tanto como se le dice guaraches en México, en El Salvador decimos caites, en otros lugares tienen su manera
de hablar. Y ahí está muchas veces Y- la miel y en sentido de humor, vean que Ajá. no nos comprendamos, pero a veces decimos, hey, estamos hablando de la misma Oh. cosa. Y vos conoces el chiste del Chapulín Colorado. No. Lo sospeché desde un principio. Roberto Gómez Bolaño, influencia también, una gran influencia. José de la Alvarenga, creencia. para mí ha sido un gusto, un honor tenerte aquí frente a frente, ¿verdad? Hablando de tu libro, Cáscaras y Miel, un libro de poesías, 100 poemas, diferentes poemas, ¿verdad? Para cada lector. Muchas gracias por esta corta entrevista, ¿verdad? Muchas gracias porque respondiste no solo de mis incógnitas, sino de otros amigos que también ya tienen su copia de Cáscaras y Miel. Muchas Ha gracias. sido un placer para mí, un gran honor. Gracias.